Okay, my dear kids, today we practice sometimes about nature care. Vamos a practicar este tema acerca de nature care, el cuidado de la naturaleza. Have you ever been in a zoo? ¿Has estado alguna vez en un zoológico? Ok, vamos a practicar en base a esto. Ya debieron haber visto el video anterior acerca del vocabulario de los animales para poder realizar esta primera actividad. Empezamos. Activity 1. Look at the picture, a trip to the zoo. Observemos esta imagen, a trip in the zoo. Esto de aquí es un viaje al zoológico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a hacer la actividad number 2. Write a number that corresponds to the name of the animals that you identify in the image below each one of them. ¿Qué es lo que van a realizar? Ustedes van a hacer primero, a observar la imagen y luego van a escribir el número que corresponde al animal que ustedes ven aquí. Por ejemplo, aquí tenemos the crocodile, flamingo, penguin, polar bear, lion, this is the lion, number 5, zebra, tiger, toucan, monkey, giraffe, elephant, number 11, gorilla, 12, hippo, 13, and parrot, number 14. Okay, because I saw the video, I know the animals. Debido a que yo ya observé el video, yo ya sé cuáles son estos animales y los puedo identificar. Ok, continuamos. Continue. Ok, we practice. Ok, ya tenemos actividad 1 y 2. Seguimos. Activity 3. Based on the image, answer the questions. Vamos a observar la imagen y vamos a contestar las siguientes preguntas. Pregunta A, donde está la letra A. How many people can you see in the pictures? ¿Cuántas personas podemos observar? Entonces, yo aquí lo que voy a hacer es ir viendo cuántas. 1, 2, 3, 4. Perfecto, veo 4. Entonces, mi respuesta va a ser, I can see 4 people. 4 people, veo 4. B, how many animals can you see in the picture? Entonces, yo empiezo aquí ahora a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26. Okay. And then I can see 26 animals. Puedo observar 26 animales. La siguiente, which is your favorite animal? ¿Cuál es su animal favorito? My favorite animal is a, por ejemplo, yo voy a escribir aquí, el cual a mí me gusta más, is a lion. Entonces, aquí ya puedo yo escribir mi respuesta. It's a lion. Ok, continuamos. Hasta aquí estamos todos sencillos. Activity number 4. Complete this world mind map. Esto es un mapa mental. Ways to save wildlife. ¿Cómo puedo salvar la vida salvaje de mis animales? Entonces, empiezo. No cutting trees or plants. No hunting. No campfires. And do not throw garbage. Okay? No cutting, no hunting, no campfires, no throw garbage. No van a cortar los árboles, no van a cazar los animales, no harán fogatas en los bosques y tampoco arrojar basura en los bosques que dañen la vida salvaje. Entonces, todo eso yo lo tengo que trabajar en mi mapa mental, ¿ya? Son ideas de lo que yo no debo realizar para poder preservar mi vida, la vida salvaje de los animales. We practice the reading comprehensions, que es la lectura comprensiva. Y por favor, vamos a ver este video al respecto.
This is the animal shelter. There are lots of pets to adopt here. Dogs, cats, rabbits, hamsters, guinea pigs, budgies and fish. This is the good family. They want to adopt a pet. Which one will they choose? How about a dog? Dogs are great pets. They can go for walks, they can play games in the park, they can fetch and carry things. Dogs are terrible pets. They can jump on your bed and bark all night. How about a rabbit? Rabbits are fun pets. They can jump and hop. They can skip and run. They can stand on two legs and wiggle their ears. Rabbits are terrible pets. They can go into the garden and eat your vegetables. How about a snake? Snakes are cool pets. They can climb and slide. They can be very small or very tall. They can also scare your friends. Snakes are terrible pets. They can bite you and swallow you whole. Help! Help! Stop that cat! How about a cat? Cats are perfect pets. They can walk and run. They can jump and climb. They can play games and scare mice. Cats are the best pets. Now, what name will we choose? Okay, perfect. Now we practice. Fill the space according to the reading. Acorde a la lectura, acorde a lo que pudimos ver, ¿cuál fue la primera opción que tuvieron de una mascota? Okay, perfect. A dog. The second option, a rabbit. The third option, a snake. And the definite pet, la mascota por la que se decidieron, a cat. Perfect, no problem. Read the story again and complete the sentence. Dogs can go for walks. Rabbits can jump and hop. Snakes can climb and slide. Cats can walk and run. Muy bien. ¿Qué me refiero con eso? Los perros pueden ir a pasear, go for walks. The rabbits can jump and hop. Pueden saltar y brincar. Snakes can climb and slide. Pueden escalar y deslizarse. Y por último, cats can walk and run. Pueden caminar y correr. Activity 8. Which is the pet that you would like to adopt from the animal shelter? Why? What can that pet do? Draw it and write about it. ¿Cuál es el animal que le gustaría adoptar del animal shelter o donde vimos ahí los animales y por qué? ¿Qué hace ese animal y qué van a dibujar? Yo, por ejemplo, aquí ya hice un ejemplo. I draw a dog, puse un perrito y escribí, I would like to adopt a dog because it can go for walks and play games in the park. Por último, answer the following question. Do you think that animals are happy in a zoo? And why? Muy bien, aquí podemos observar una imagen y en esa imagen lo que podemos ver es que prácticamente estos animalitos no son felices allí. Entonces, ¿cuál va a ser mi escritura? I think animals are not happy in the zoo because they would like to be free and live in their habitats. Muy bien, esa va a ser la respuesta que iremos a colocar. Y con eso sería todo.